Saludo cordial para todos. De nuevo nos encontramos en Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Hoy quiero hablar del pecado y la solución que nos presenta el Evangelio. De entrada, podemos decir que el pecado es la acción no acertada del ser humano, es no dar en el blanco, es todo lo que impide que se desarrolle el propósito de Dios en las personas. Y de eso hemos sido untados todos. Pero según Dios, la solución para el pecado también está al alcance nuestro y depende de nuestras decisiones. El problema es pensar que el pecado es superior a la capacidad que Dios le dio a la humanidad para tener una vida válida y una vida con éxito. Es esa la recomendación que el Señor le hace a Caín cuando él equivocadamente está actuando y teniendo una vida de pecado. Cuando en Génesis capítulo 4, el versículo 6 y 7 nos dice de esta manera: Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, refiriéndose al pecado. Es la solución que Dios le da a Caín frente a su error. Usted se puede enseñorear sobre el pecado, ¿sí? De manera que el problema es creer que el pecado es superior, pues ya nos incapacitamos para poderlo vencer. Para superar el pecado hay dos pasos fundamentales que nos da el Evangelio y se deben dar. Cada persona los debe dar. Estos pasos son el arrepentimiento y el bautismo. Voy a leerles un texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 36 al 38, y dice de la siguiente manera: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados o de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces allí en este texto encontramos dos soluciones, que son el arrepentimiento y el bautismo. Hablemos primero del arrepentimiento. El arrepentimiento es de las cosas más ausentes en la sociedad actual. La mente actual está cauterizada, está insensible para reconocer que hay pecado y que el pecado nos está haciendo mucho daño. Pero según el Evangelio es muy claro que no hay manera de enfrentar el pecado si las personas no se arrepienten. Cuando el apóstol Pedro predica este mensaje, deja ver que ellos han cometido un error y lo reconocen. Ellos caen en cuenta. Dice que fueron compungidos, como decir, se le arrugó el corazón, reconocieron su pecado, reconocieron el error de su vida y esto los llevó a buscar ayuda. Al cometer las faltas, entendieron que habían actuado contra Dios pensando que lo que a ellos les parecía válido era lo más correcto. El Mesías era la esperanza milenaria, y cuando llega y es elegido, los seres humanos por la torpeza del pecado terminan matándolo, y Pedro confronta eso a la sociedad de entonces, a la cual muchos de ellos reconocieron su pecado. Reconocieron el pecado de actuar en una sociedad como esa clásica actitud de los que piensan
que nada merecen en la vida y terminan destruyendo lo mejor que les llega porque según ellos nada bueno hay. O la otra parte, que es el que se cree suficiente y por sus celos destruye a aquel que es mejor y el que le puede ayudar, el que lo corrige. El pecado entonces siempre contradice el sentido común y así se viven destruyendo lo bueno y nunca se produce un bienestar. El pecado es la forma de matarnos con una aceptación social y eso, por tener una aceptación social, pues no lleva nunca al arrepentimiento. Abrir los ojos a esta realidad inevitablemente produce un dolor. Reconocer que nos equivocamos nos duele y esto nos lleva al arrepentimiento y por lo tanto a cambiar de vida. El arrepentimiento sin dolor moral es como un simple reconocimiento intelectual de algo malo, pero no pasa nada. Y si no hay un arrepentimiento, si no hay un dolor y nos lleva a un cambio de vida, no pasaría nada. La solución entonces es, según el texto, arrepentirse y bautizarse cada uno en particular, tomar decisiones opuestas a lo que antes era, a la vida de condición de pecado. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y cómo resolvemos el problema de los errores que hemos cometido, de los pecados pasados? Primero entonces reconocer y sentir el dolor y arrepentirnos. Reconocer que soy responsable es lo que más nos golpea, pero además debemos aceptarlo y eso es parte del arrepentimiento. Es el dolor por el daño causado tanto a la vida nuestra como a la vida de los que están a nuestro alrededor. Necesario entonces arrepentirse, pero hay un problema, como les decía, hay mucha ausencia de ese valor grandioso de arrepentirnos. Hoy los hijos hacen lo que quieren, hacen llorar a sus padres y no se perturban, tratan mal a las personas y no se perturban por nada. Muchos destruyen la vida de ellos y destruyen la vida de los demás y se quedan tranquilos como si no pasara nada. Tampoco es quedarse como en el arrepentimiento, refiriéndose a solo un remordimiento, rumiando su dolor, con muchas culpas, llenos de penas, pero no tomando la actitud responsable de arrepentirse. El arrepentimiento es para cambiar entonces de vida y es, según el Evangelio, la esencia de la predicación. Hay un texto extraordinario en Lucas capítulo 24 del 46 al 47 que dice: y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y oiga esto, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay un mandato y es predicar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es vital para replantear la vida, para cambiar la vida, para encontrarnos con una vida limpia delante de Dios. El segundo paso, que es el que plantea el libro de los Hechos, cuando Pedro les dijo, arrepentidos y bautices, vamos a hablar de él, que es el bautismo. Que el bautismo es la inmersión en Cristo para ser afectados de su salvación, de la salvación que Él nos propone. Como dice el texto de Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, indicando que si nos hemos sumergido en Cristo, de Cristo nos revestimos. Es más que una fórmula, no es solo una forma de palabras mágicas, es ser capaz de sumergirnos en Cristo. Y al sumergirnos en Cristo, pues logramos recibir sus efectos, los efectos de su verdad.
entonces puedo entender que bautizarme no es solo una ceremonia religiosa, la cual se debe hacer, que es la ceremonia que hacemos en agua, en la iglesia, bautizando a las personas que han creído y se han sumergido en Cristo o se están sumergiendo en Cristo. De manera que más allá de la ceremonia, que es válida hacerla, es vivir metidos en Cristo como aquel espacio limpio, como aquel espacio salvador, como aquel espacio de soluciones. De manera que la solución es decidir vivir de otra manera, y eso sería un cambio volitivo, tener la voluntad suficiente de decidir vivir acorde de frente al propósito de Dios y no a espalda del propósito de Dios. Sumergirse o bautizarse en Cristo es el cambio para que aparezca genuinamente el perdón de los pecados. El perdón se confirma, podríamos decir, en el cambio de actitud que evidencia la victoria sobre el pecado. Si no hay estos pasos, pues no se logra superar el pecado, no se logra acertar y por lo tanto viviremos los efectos del pecado, que la Biblia lo expresa como la muerte. Dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida plena, la vida con sentido de aquellos que han tomado la decisión de arrepentirse y de sumergirse en Cristo, que significa hacerse bautizar. Jesús es el espacio vital entonces que permite encontrarme conmigo mismo y ponerme por encima de mis pecados y de sus efectos. ¿Sí? Es ese territorio salvador. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De manera que es importantísimo sumergirnos en ese Cristo, porque ahí las cosas viejas se superan y hemos llegado a encontrar una vida nueva. De manera que entonces nos bautizamos en la personalidad de Jesús, quien es el Señor. Él es el líder, Él es el camino, es la verdad, es la vida. Él es quien también envió a bautizar, por eso lo hago en su nombre, en la autoridad que Él dio a la iglesia. Si Jesús no es Señor, entonces el pecado termina reinando y nosotros viviremos incapacitados para superarlo, porque el pecado tiene una trayectoria milenaria, nos supera y nosotros solos no podremos vencerlo. Debemos ubicarnos en un territorio que es Cristo, el espacio salvador para nosotros. De manera que podemos acudir a Él como el recurso superior. Jesús es el recurso superior para nosotros, para una vida saludable y saludable en todas las áreas. Dice Romanos capítulo 6, el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Fíjese que siguiendo sus pasos, y si nos bautizamos en su vida y en su muerte, resucitamos para una vida nueva. Y una vida nueva es una vida que supera el pecado, ¿sí? Y en la vida cristiana y en la iglesia nosotros vemos las consecuencias en nosotros, en nuestros hermanos, las consecuencias del que se ha arrepentido, del que se ha bautizado, del que se ha sumergido en Cristo. En el mismo texto de Romanos 6, el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que ya no obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ese es el importantísimo, que ya nuestra vida, todo nuestro ser,
nuestra mente, nuestro cuerpo ya no sea instrumento del mal, sino para el servicio, para la gloria de Dios, siendo instrumentos o miembros útiles en la mano del Señor. Y el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque ya no estamos sometidos y ya no dejamos de cometer errores porque alguien nos obliga o nos impone una ley, sino porque hemos descubierto por la claridad de Dios, por la gracia de Dios, que el pecado nos ha hecho daño y que lo podemos superar con su ayuda. Esta es entonces una vida confiable, la vida cuando alguien demuestra y prueba que se ha arrepentido y se hace bautizar. Es una vida para la gloria de Dios. La Biblia muestra que, por ejemplo, el hijo pródigo llegó a la fiesta con el mayor rechazo hasta de su hermano mayor por el pecado que el hijo pródigo vivió. Pero hay algo extraordinario, es que el hombre se había arrepentido y el arrepentimiento le abrió la puerta del corazón del Padre, le abrió la puerta de la casa paterna, le abrió la puerta a una vida festiva, a ser feliz en la comunión con su Padre, y esto cambió la vida totalmente. De manera que para todos, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, adultos, para todo aquel que puede ser engañado por el pecado, pero reconoce y se arrepiente, se sumerge en Cristo, termina siendo una persona confiable, termina siendo una persona digna de seguir, como dice el apóstol Pablo de Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es la persona, hasta allá llega la persona que un día reconoce su pecado, se arrepiente y sumerge su vida en Cristo. Eso podemos ser todos nosotros, así que vamos a acercarnos a la iglesia para recibir orientación y vamos a reconocer que nos hemos equivocado y que en oración podemos tomar decisiones. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por darnos la luz y la claridad de descubrir que aquellas cosas que nosotros creíamos válidas y de disfrute de la vida ha sido el pecado que nos ha destruido, pero hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Te pedimos que nos perdones, Señor, todas nuestras equivocaciones y decidimos sumergirnos en la vida de Cristo el Señor. Y gracias por la iglesia que nos da esta orientación. Gracias por todos los que tomamos estas decisiones para la gloria tuya y para la vida abundante que recibimos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén.